Buen día, damas y jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, que estén tomando todas las medidas preventivas contra esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial. Chile y Arica no está exento de aquello. No es algo que se deba tomar a la ligera. Recuerden que estamos subiendo 100 casos diariamente. Y esto está recién comenzando, así que espero que se cuiden, que no salgan y estén ahí reunidos en familia, ¿ok? Vamos a dar inicio a la clase de historia sobre el periodo liberal. La verdad es que en este momento las clases van a ser así de esta manera, con grabaciones, pero más adelante se va a habilitar un sistema donde vamos a estar comunicados online y ustedes me van a poder hacer las preguntas con respecto a las dudas que tengan de la materia. En caso de que en este momento ustedes tengan preguntas, dudas, inquietudes, me envían un correo a isvara.lagos@colegiosanjorge.cl y me presentan sus preguntas o inquietudes que puedan tener. No hay ningún problema. La primera clase va a ser sobre el periodo liberal, que va desde 1861 hasta 1891. De ahí viene otra clase sobre el periodo parlamentario. Una vez que termine yo esas dos clases, luego de eso va a venir una guía que va a ser con nota coeficiente 1. ¿Ok? Importante es que tengan en claro que esta materia ya la envié, ya está en la plataforma. El PowerPoint. Yo lo que voy a hacer ahora es explicarlo, ¿ya? Vamos entonces, para comenzar el periodo liberal, nosotros tenemos que tener en claro ciertos conceptos clave. ¿Qué es una república? ¿Qué es laico o secular? ¿Y qué es estado docente? ¿Ok? Vamos primero con república. Es un sistema de gobierno donde el poder se encuentra dividido. ¿En cuántos? En tres. Esta materia ustedes ya la saben. Al revés y al derecho. Poder ejecutivo, que está representado por el presidente y sus ministros, es el que en definitiva va a mandar, el que va a ejecutar. El poder legislativo, que es el Congreso o Parlamento, compuesto por senadores y diputados, que son los que van a crear la ley en nuestro país. Y tenemos el poder judicial, que son los tribunales de justicia y los jueces, ¿ok? Otro concepto que debemos manejar es laico o secular. ¿Qué significa eso? Que es sin influencia de la religión. En este caso, en el siglo XIX, estamos hablando del Chile de 1861 a 1891, lo que no se quiere es la influencia de la religión católica, ¿ok? Y tenemos estado docente, que es cuando el Estado asume un rol protagonista en la educación de los ciudadanos. Nosotros habíamos visto en la educación primaria, vimos la ley de instrucción primaria donde los niños y niñas tenían derecho a la gratuidad. En la educación hablamos de los profesores normalistas, hablamos en la educación secundaria de que se traían profesores del extranjero con un carácter crítico, científico, hablamos de la creación de la Universidad de Chile, hablamos de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Artes y Oficios para obtener carreras técnicas, etc. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos entonces, damas y jóvenes, con el periodo liberal en Chile. Vamos entonces, va desde el año 1861 hasta el año 1891. Tenemos en este periodo 5 presidentes, ¿ok? José Joaquín Pérez, que es el único que dura 10 años, solo el primero. El resto dura 5 años. Tenemos a Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y el último y uno de los más importantes presidentes que ha tenido Chile, según mi visión, José Manuel Balmaceda. ¿Ok? Características del periodo liberal. La primera característica es que disminuye el poder del presidente. Recuerden que antes del periodo liberal teníamos el periodo conservador y el periodo conservador le daba amplias atribuciones al presidente.
Acá, ¿qué es lo que se hace? Finalmente, los liberales, por su concepto que ellos tienen de igualdad, de fraternidad, de libertad, ¿qué es lo que hacen? Igualan los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si ustedes se dan cuenta, los círculos son del mismo tamaño porque los tres van a tener el mismo poder, ¿ok? Otra característica muy acorde a los liberales es que van a aumentar la libertad de las personas, ¿ok? Y en cuanto a la constitución política que se va a tener en el periodo liberal desde 1861 hasta 1891, es la constitución política que crearon los conservadores, la constitución de 1833. ¿Qué es lo que hacen ellos a esta constitución? Modificaciones, evidentemente para poder de alguna manera plasmar también las ideas de ellos, por eso es que la modifican. Ejemplo de las modificaciones: se prohíbe la reelección presidencial. Recuerden ustedes que los conservadores tuvieron 10 años cada uno. Recuerden que ahí tenemos solamente 3 presidentes y 10 años duró cada uno, por eso se le llamaba a los presidentes los decenios. ¿Qué hicieron en definitiva los liberales? Decir, ok, este presidente termina su periodo y tiene que obligatoriamente ser electo otro presidente. No puede ser reelegido inmediatamente, ¿ok? Se amplía también el derecho a voto, etc. Se separa en este periodo la iglesia y el Estado. Yo ya se los había comentado en clase. La iglesia solamente va a decidir temas religiosos y el Estado sus temas de gobierno con respecto al país. Acá no recuerden que los liberales tienen un pensamiento de que la iglesia no tiene por qué intervenir en los asuntos de Estado, ¿ya? Que es un pensamiento que existe hoy en día. Hoy en día la Iglesia Católica lo más podrá sugerir, u otra iglesia o religión podrá sugerir al Estado. Sin embargo, el Estado va a asumir leyes que finalmente favorezcan a los ciudadanos, o por lo menos se crea así, y la iglesia no tiene por qué intervenir, ¿ok? Y otra característica, se crean las famosas leyes laicas. Laico significa, recuerden, que la Iglesia Católica no tiene ningún tipo de influencia. Es lo mismo que secular. Si yo les hablo de secular o laico, van a ser sinónimos, así que no se compliquen la existencia. ¿Cuáles son las leyes laicas? La primera es la libertad de conciencia. ¿Qué significaba eso? Antes de esta ley, acá en Chile no podía existir ninguna religión que no fuera la católica. En este caso, con la libertad de conciencia, se permite que existan personas que tengan otra religión que no fuera la católica, ejemplo, mormón, adventista, evangélico, pero la idea es que esas personas el culto hacia su religión lo hicieran en privado, ¿ok? En sus casas, en lugares de reunión específicos, pero no crear templos o iglesias para estas religiones. La libertad de enseñanza significó también de que se crean colegios que no necesariamente estuvieran bajo una orden religiosa, ¿ok? Sino que tú podías dar una enseñanza, que es la mayoría de los colegios hoy en día, que son laicos, que básicamente no tienen influencia en la religión. Yo les comento mucho siempre que el Colegio San Jorge es un colegio laico. Si bien se llama San Jorge, y puede que sí haya ciertos aires de religión católica, pero la enseñanza es laica. Aceptamos a cualquier tipo de alumno que tenga cualquier religión y no hay ningún problema. Tenemos también la ley de cementerios laicos. ¿Qué significaba eso? Que por primera vez se crean cementerios donde pueden ser sepultados personas de cualquier religión. Antes de esto, solamente las personas que podían ser enterradas o sepultadas en cementerios eran solamente los católicos, y el resto de personas, si fueras adventista, si fueras evangélico, la religión fuera diferente a la católica, tú veías dónde te enterraban. Podía ser incluso hasta en un bosque, en un pastizal, daba lo mismo,
¿ok? Acá en definitiva hay una igualdad. Da lo mismo si tú tienes religión católica, adventista, mormona, tú tienes el derecho de ser sepultado, ¿ok? Ley de matrimonio civil, adquiere validez el matrimonio realizado en el registro civil y pierde validez el matrimonio religioso, como no es que pierda validez en términos de que simplemente pasa a ser menos importante. Hoy en día, ¿qué te exigen? Que si tú te vas a casar, tienes que casarte por el civil. Ese es el matrimonio válido legalmente, ¿ok? La parte religiosa ya es más bien una tradición, acorde a tus valores, principios que tú puedes tener religiosos. Y vamos con la ley de registro civil, que es la última, que básicamente se crea una institución donde van a ser registrados los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, ¿ok? Antes de esto, la Iglesia Católica era la encargada de registrar los nacimientos, las defunciones, etc. Por eso yo siempre les digo, si ustedes quieren saber su árbol genealógico antes del año 1884, finalmente tendrían después que recurrir a la iglesia, donde fueron registrados los muertos, los nacimientos de sus familiares. ¿Ok? Sigamos entonces. Por primera vez acá en Chile se comienza a hablar de este Estado docente, es decir, que el Estado se hace cargo de la enseñanza pública como de la enseñanza privada. Y en cuanto a la enseñanza privada, es muy parecido a lo que existe hoy en día, es que el Estado va a supervisar, va a fiscalizar a los colegios privados, ¿ok? Les va a decir, o sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Entregan un programa, Ministerio de Educación dice los contenidos que hay que pasar y eso es lo que se debe hacer, ¿ok? Por eso es que yo les comento a veces si ustedes ven vulnerados sus derechos en alguna situación del establecimiento, ¿dónde van ustedes? Al Ministerio de Educación, ¿ok? Ellos son los que están preocupados de que a ustedes se les garantice este derecho, avalado por nuestra Constitución política, obviamente. Y otra importancia que existe en este periodo liberal es que Chile creció. Territorialmente Chile crece. Esta materia del crecimiento o de la extensión territorial que tiene nuestro país lo vamos a ver a través de un mapa más adelante, ¿ya? Crece hacia el norte con la Guerra del Pacífico. Pasamos a ser dueños de Arica, Iquique, Mejillones, Tocopilla, Antofagasta, que en realidad es un territorio con grandes riquezas minerales y que finalmente hasta el día de hoy nos permite mantener una buena ganancia económica. Ocupamos la Araucanía, recuerden ustedes que este sector que estaba al sur del Biobío ocupado por mapuches, que lo que hace el Estado de Chile con una mentalidad también progresista de industrialización, saca a los mapuches de ahí porque dicen, bueno, estos mapuches lo único que están haciendo es desarrollando agricultura muy incipiente, ganadería que no nos interesa, incipiente, los vamos a sacar de ahí, le vamos a entregar terrenos en otros lados y vamos a poner aquí colonos. Colonos, hablo de colonos europeos, ¿ya? Personas que manejaban la revolución industrial al revés y al derecho, específicamente queríamos alemanes o ingleses, ¿ya? Esos eran nuestros productos de importación que nosotros necesitábamos, que manejaran la revolución industrial y como detalle que fueran católicos, ¿ok? ¿Qué pasa con los mapuches? Los dejamos en territorios cercanos a la cordillera, que en realidad eran malísimos en términos para poder desarrollar agricultura y ganadería. Y por eso es que hoy en día seguimos con el conflicto con los mapuches. Y luego tenemos la incorporación territorial de Rapa Nui. Hago hincapié, incorporación. No es ocupación, no es guerra, es incorporación. ¿Por qué? Porque nosotros le preguntamos al rey de los Rapa Nui si querían pertenecer al territorio chileno y ellos ¿qué dijeron? Sí, queremos. Por eso se habla de incorporación. Con ellos no hicimos guerra. No lo ocupamos y lo sacamos para otro lado. No, los dejamos ahí y les preguntamos, ¿quieren pertenecer a Chile? Y ellos ¿qué dijeron? Sí, ok. Que ahora ellos reclamen y quieran sentirse independientes, eso ya es otra cosa. Pero legalmente nosotros le preguntamos, ¿ok?
Bueno, y a continuación vienen algunas imágenes sobre lo que hablamos recién, sobre la extensión de los territorios. Lamentablemente sí hubo una pérdida durante el periodo liberal, que es la pérdida de la Patagonia, ¿ok? ¿Por qué la perdimos? Porque en realidad fue durante la Guerra del Pacífico. Acá los argentinos se avivaron claramente y nos solicitaron la Patagonia. Chile, la verdad es que ya estaba peleando en el norte contra Perú, contra Bolivia, o sea, dividir las tropas, enviarlas a la Patagonia y empezar una contienda con otro país, quizás hubiese sido la pérdida de la Guerra del Pacífico. Por lo demás, Chile, déjenme decirle que la Patagonia no le interesaba en ese momento. La Patagonia era un lugar básicamente sí precioso en términos geográficos y naturales, pero no era un lugar relevante para los chilenos de aquella época, de los gobiernos. Después, hoy en día que se descubrió que había petróleo en la Patagonia, ahora nos interesa, pero ya la perdimos, ¿ok? Prosigamos entonces. Para ir terminando el contenido, vamos al último presidente liberal, que es José Manuel Balmaceda. Él está desde el año 1886 hasta el año 1891. Mi visión personal, profesora Isbara Lagos Arriagada, es que este caballero que tenemos aquí es uno de los mejores presidentes que Chile ha tenido. ¿Ok? Un presidente con una mentalidad progresista, absolutamente, no. Creo yo que pocos presidentes han tenido la mentalidad que él tenía. Quizás, y yo siempre he mantenido de que no fue comprendido para la época. Un presidente que quería modernizar a su país. Por eso digo mentalidad progresista. Él entendía que si Chile iba a estar dentro de los mejores países, había que modernizarlo. Y para modernizarlo, la única manera de modernizar era a través de obras públicas. ¿Ok? Él tiene una nueva forma de hacer política. Es el primer presidente, recuerdan ustedes, en 1886, es el primer presidente que hace una gira a través del país. En los trenes que había en aquella época, él recorre el país y va haciendo su gira presidencial. Eso nunca antes lo había hecho un presidente en nuestro país. Por eso digo, su mentalidad es distinta, su mentalidad es progresista, moderna, ¿ok? Chile en esta época tenía dinero. Recuerden que ya habíamos tenido la Guerra del Pacífico, por lo tanto nos estamos llenando las arcas fiscales de dinero. Chile tiene dinero, absolutamente. De hecho, si me preguntan, es el periodo donde Chile ha ganado más plata. Hablando como un Estado, las arcas fiscales del Estado tenían recursos económicos, millonarios, ¿ok? Balmaceda sabe eso, lo tiene en claro y dice, bueno, con todos estos recursos, ¿yo qué voy a hacer? No me voy a echar la platita en el bolsillo. Voy a modernizar Chile. Y es por eso que acá Chile crece. Líneas férreas, transporte, creó hospitales, creó escuelas, agua potable, viaducto. Recuerden el viaducto del Mayeco, que yo les decía, una obra arquitectónica que no se ha vuelto a hacer en nuestro país. Imagínense. Que es como un puente, pero un puente que está en altura, y esto se hace para no destruir un valle específicamente, entonces alcantarillado, puertos, etc. Entonces, la verdad, chicos, que este presidente que nosotros ahí tenemos es un presidente que claramente moderniza a nuestro país. ¿Ya? Y ustedes lo ven ahí, obras materiales, dice, del gobierno de Balmaceda, salud, transporte, obras públicas, hospitales, educación. Se enviaban estudiantes de medicina a estudiar a Alemania, se crean escuelas de medicina en nuestro país. O sea, es un presidente, insisto,
progresista, modernista y que moderniza Chile. Ahora, vamos al problema en cuestión, ¿ok? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el problema que tiene José Manuel Balmaceda si hablamos de un presidente que hace cosas maravillosas por Chile? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Se los voy a explicar. Dos cosas. La primera situación es que José Manuel Balmaceda quería nacionalizar el salitre. Nosotros acá en Chile, la gran cantidad de dinero que tenían nuestras arcas fiscales era solamente por los impuestos que cobrábamos por la explotación del salitre, ¿ok? Porque en realidad los dueños de las empresas salitreras eran ingleses, principalmente, alemanes, algunos italianos también habían, y unos poquitos chilenos que eran dueños de las empresas salitreras. Pero el dinero que se generaba de todo esto y todo el dinero que tenía Chile como Estado era por los impuestos. ¿Qué decía José Manuel Balmaceda? Nacionalizar el salitre, es decir, que todo ese salitre fuera explotado no por empresas extranjeras, sino por empresas chilenas. O sea, maravillosa idea. A mí me parece espléndida. Piensen ustedes que hoy en día el cobre, que es nuestro producto de exportación, aproximadamente un 70% es extranjero. La explotación del 70% es extranjera y el 30% es chileno. Y nosotros decimos el cobre es el sueldo de Chile solamente por los impuestos que se pagan. Porque tampoco nos pertenece absolutamente. Quizás hubiésemos sido un país casi multimillonario, casi potencia mundial económicamente en aquella época. Y el problema también se genera porque los congresistas, déjenme decirle que Balmaceda era del Partido Liberal, ¿ok? Estamos en el periodo liberal, por lo tanto él es un liberal. Y los congresistas, hablo que están en el Poder Legislativo, en el Parlamento o Congreso, se van en contra de Balmaceda. Tanto liberales como conservadores se van en contra de Balmaceda. ¿Por qué? Porque dicen que él está gastando demasiado dinero. Y incluso lo tildan de loco. Está loco Balmaceda. Y ya nadie lo apoya. Ningún congresista lo quiere apoyar. Bueno, para que ustedes sepan, todo presidente en nuestro país necesita todos los años una ley de presupuesto donde él estima la cantidad de dinero que él va a gastar. En el caso de Balmaceda, él coloca su ley de presupuesto en el año 1891 y el Congreso Nacional no se la aprueba. Ahí se genera el problema. ¿Por qué? Porque Balmaceda, en un acto también autoritario, muy poco liberal también, él dice, ok, no me van a aprobar el presupuesto, yo me autoapruebo el presupuesto del año anterior. O sea, aquí claramente Balmaceda incurre en un acto absolutamente de autonomía dictatorial, por eso muchas veces personas, historiadores lo califican de dictador también, y él entonces llega y se autoaprueba el presupuesto del año anterior. Y dice, con esto yo voy a hacer las obras públicas que yo determine. ¿Ok? Los congresistas, molestos, imagínense con el tremendo cuello que queda. ¿Y qué es lo que hace? Aquí ya Balmaceda, aquí ya se va como un poquito al chancho, y es que cierra el Congreso Nacional. ¿Ok? Ya, como para que estos congresistas me dejen gobernar tranquilo, cierra el Congreso Nacional. ¿Ok? Esto lamentablemente origina en nuestro país una guerra civil. Una guerra civil terrible.
de las más tremendas que ha tenido Chile. Para que ustedes calculen, murieron más de 4.000 chilenos, mucho más de lo que habían muerto en la Guerra del Pacífico. ¿Ok? ¿Por qué es terrible? Tenemos Guerra Civil de 1891. Tenemos a un poder del Estado, al poder ejecutivo, que es el presidente de la República, peleando contra el otro poder del Estado, que es el poder legislativo, el Congreso Nacional. ¿Qué es lo lamentable? Que ni siquiera pelean dos poderes del Estado, sino que pelean también o entran en conflicto las dos ramas existentes en ese momento de las Fuerzas Armadas, militares y la Armada, o la Naval, o la Marina, como ustedes quieran. Los militares apoyando al presidente Balmaceda y la Armada apoyando al Congreso Nacional. ¿Ok? Lamentablemente, en este caso, gana la Armada y el Congreso Nacional. Vamos a ver un video, ya que yo les puse acá para que ustedes lo vieran antes, pero lo vamos a retroalimentar. Un gran momento económico para el país. Basado en las ganancias del salitre, José Manuel Balmaceda arma un ambicioso y avasallador programa de gobierno, concentrando fuertemente el poder político. Pero encontrará en el Congreso una implacable oposición. Las políticas del presidente chocan con las aspiraciones burguesas representadas en el Parlamento. Sucesión de ministros y el desprestigio presidencial. El Congreso rechaza la ley de presupuesto. La guerra civil se desata. Los revolucionarios se trasladan al norte constituyendo una junta en Iquique. El gobierno se resiste. Los congresistas llegan a Concón. 10.000 muertos y una guerra que deja profundamente dividido al país. La muerte del presidente y el comienzo de la era parlamentaria. Postales, un aporte al bicentenario. Bueno chicos, me van a esperar un poquito para poder seguir con el contenido. Si ustedes se dan cuenta, lamentablemente Balmaceda antes, bueno, pierde evidentemente esta guerra civil, y en la cual se va a librar en básicamente en dos batallas que son las más importantes. Una es la de Concón y la otra es de Placilla, que vamos a ver un video. 9.000 opositores al gobierno se pelean en una batalla contra 7.000 hombres leales a Balmaceda. Varios soldados que han luchado juntos en la guerra contra Perú y Bolivia ahora se enfrentan a muerte. El ejército balmacedista es derrotado. En total, mueren cerca de 2.500 chilenos. Después de Concón hay enfrentamientos en Viña del Mar y finalmente ocurre la batalla de Placilla, cerca de Valparaíso. Aquí se sella el destino del proyecto de Balmaceda. Sí, presidente. Desde Quillota.
Derrota completa. Los nuestros peleaban sin valor ni entusiasmo. Botaban las armas y se pasaban a engrosar las filas del enemigo. ¿Ocurre algo? Nada que valga la pena mencionar, menos de la celebración de su santo. Quiero proponer un brindis por mi querida Emilia. Damas y caballeros, discúlpenme, tengo un asunto muy importante que atender. Al verse derrotado, Balmaceda envía a su familia a la embajada de Estados Unidos. Mientras tanto, los opositores, los que ganaron la guerra civil, saquean y destruyen las propiedades de su familia y las de sus partidarios más cercanos. Lamentablemente no va a ser la última vez que este país se vea dividido por el odio. ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí estaba la embajada argentina, donde Balmaceda se asila, a la espera del último día de su mandato. Mi querida Emilia, no puedo permanecer más tiempo en este exilio sin comprometer a los dueños de casa que tan bondadosos han sido conmigo. Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea, pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones.